Bueno, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Pablo y bienvenidos a un nuevo video. Antes que todo, bueno, nada, los invito a que se suscriban al canal si les gustan los videos. Y nada, yo sé que es un canal chico, pero entre todos podemos hacer que vaya creciendo. En el video anterior les comenté que había solicitado el permiso para volver a mi pueblo en la provincia de Buenos Aires. Nada, hoy los quería invitar a que me acompañen en ese trayecto, que es bastante interesante, ya que, bueno, tengo dos opciones para ir en primera instancia hasta Zárate y de Zárate al pueblo. Una es por colectivo y otra es en tren. El colectivo, bueno, no, es un poco caro y es bastante choto, la verdad. Y el tren es chotísimo, pero bueno, es barato. Así que nada, los invito a que conozcan este tren. El viaje consta en primero colectivo, tren, colectivo de nuevo. Son aproximadamente 3 horas de viaje. Así que, bueno, empezamos. Andan muy pocos autos, muy poca gente. Eso que estoy en Avenida San Martín, ya esperando el 78. ¿Qué vamos a hacer? Del 78 vamos hasta la estación de Villa Ballester, de ahí nos tomamos el tren hasta Zárate y desde Zárate otro colectivo hasta lo que es Lima. Yo creo que hay poca gente, no solamente porque es domingo a la mañana, sino porque también el clima está muy feo. Ahora estamos pasando justo el centro de la ciudad de San Martín, que conozco, es bastante lindo el centro. No conozco tanto la ciudad en sí, pero la plaza me parece muy linda. El tren sale a las 10, son 10 menos cuarto, así que espero que esto empiece a apurar un poco porque viene bastante lento. Bueno, ya estamos en la ciudad de Ballester. Como les dije, ando bastante por acá por Ballester. Esta no es la primera vez que yo me voy a tomar este tren, además. Yo lo tomo bastante porque cuando iba a visitar a mi familia, la verdad es que por un tema de que es mucho más barato que el colectivo, siempre me tomaba el tren. Así que para mí no es algo nuevo. Al principio lo odiaba, les digo la verdad. No me gustaba para nada, la pasaba mal. Pero por alguna razón era como reincidente en ese tren. Ahí lo escucho al tren que está esperando. No sé de qué año será esta cosa, pero no sé, tiene su encanto. Es una cosa vieja y ruidosa, pero bueno, ya fue. Por eso les recomiendo que si viajan en esto, que no se los recomiendo, viajen en el último vagón que hace menos ruido.
Bueno, ya arriba del tren está habilitado solamente uno de los dos vagones. El viaje dura 1 hora y media, con suerte, pero no sé, he llegado a tardar entre 2 horas y 2 horas y media. Y una cosa curiosa que tiene este tren es que pasa por una zona que es muy humilde y pasa por una zona que es muy, muy cara, que es Nordelta. La zona de los barrios humildes creo que está por la zona de José Cepaz y bueno, y después sigue Nordelta, lo cual hay una vista que es como un contraste bastante interesante de analizar porque pasás por una zona que acá en Argentina consideramos como villas y después pasamos por el barrio Nordelta, el barrio más caro de todo el país, creo yo que es. Bueno, me gustaría en este momento que los vidrios estén un poco más limpios para poder filmar por la ventanilla. Pero bueno, les pido disculpas porque bueno, no se va a ver bien, pero yo igual voy a tratar de filmar. Bueno, algo interesante de este tren es que por supuesto no es un tren eléctrico y sin embargo agarra un montón de velocidad, o sea, no sé, pero es muy rápido y cuando uno está acá es como que se siente la velocidad que agarra, es como que sorprende incluso. Bueno, me voy a poner un poco serio porque nada, las imágenes que acaban de ver es como esa parte de la realidad que todos conocen, pero nadie quiere ver, que nadie asume. Por supuesto que yo no soy ajeno a eso, yo formo parte de eso y la verdad es que yo cada vez que tomo este tren a mí me remueve bastante, me hace pensar muchísimo. Después, por supuesto, como humano que soy, nada, vuelvo a mi vida habitual, pero para mí ese tramo de este viaje, de este tren, es un recordatorio de que hay muchísima gente que sufre un montón, que pasa necesidades, que en este país nosotros creemos siempre que es un gran país, bastante desarrollado para lo que es América Latina, cuando en realidad no somos nada desarrollados. Creemos que la clase media abunda y no es así, la clase media no es abundante. Y en esos barrios vive gente buena, vive gente humilde, gente que quiere progresar. Por supuesto también vive gente que no es tan buena, gente que es mala y gente que hace daño. Lo que quiero decir es que esa gente mala que hace daño no vive solamente en esos barrios humildes, también vive en barrios como Puerto Madero, también vive en barrios como Nordelta, también vive en barrios clase media. Es decir, hay gente buena y hay gente mala en todos lados. Y entonces estigmatizar por un grupo de personas que la caga, digamos, estigmatizar a toda una comunidad, a todo un barrio, es horrible. Y yo les digo,
a mí me hace pensar, porque yo sé que yo formo parte de ese estigma que se genera. Y lo loco de este tren, lo loco de viajar desde Ballester hasta Zárate en este tren, es que también pasamos por Nordelta, el barrio más pudiente, el barrio con gente más rica del país. Bueno, segunda estación, General Pacheco. Entonces, Ballester, Bancalari, Pacheco. Bueno, estamos pasando por Escobar, sigue Río Luján, después Otamendi, Campana, Tenari y Siderca y por último Zárate y ya llegamos. Y de ahí me tomó otro colectivo. Ay, es interminable esto, no llego más. Pasando entre lo que es Otamendi y la ciudad de Campana, es una zona de plantaciones de árboles. Bueno, y después de eso lo que viene es una importantísima zona industrial, que es la zona de Zárate Campana, pero lo que van a ver ahora es la refinería de petróleo, que creo que es la Action. Cómo me gustaría que los vidrios estén limpios, así se puede ver bien toda la imagen, mejor, más nítida, más linda, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno, chicuelos, estamos en Zárate, en la terminal, así que vamos a ir a esperar el colectivo que va hasta Lima. Que es una verga ese colectivo. Si no habré pasado horas de mi vida en esta terminal, perdiendo el tiempo con colectivos que tardan hasta 1 hora en pasar. Si hago la sumatoria del tiempo que perdí esperando colectivos en esta terminal, me deprimo, se los aseguro, me deprimo. No puedo creer, o sea, ahí viene el colectivo, no esperé ni 5 minutos, o sea, me quejé y mientras me quejaba estaba viniendo, ay.
frío, Tan difícil es limpiar estas cosas. El piso, otra cosa que tiene una mugre, este piso. Bueno, llegamos a Lima City y no tienen idea. El aire fresco, el silencio. O sea, yo sé que voy a llegar y me voy a tener que encerrar por 2 semanas, pero ya la libertad que estoy sintiendo no es increíble. Me estoy dando cuenta que me estaba sintiendo tan asfixiado, tan agobiado allá en Buenos Aires. Realmente necesitaba esto. O sea, no puedo creer el otoño, el fresco, el día nublado. Lo extrañaba mucho, muchísimo. Y bueno, chicuelos, ese fue el viaje. Salí a las 9 de la mañana, estoy llegando 12:30 del mediodía, así que nada, gracias por haberme acompañado, espero que lo hayan disfrutado. Si llegaron hasta esta parte del video, se los agradezco un montón. Los invito a que comenten lo que quieran, lo que les pareció el video, cualquier pensamiento que tengan. Los invito también a que se suscriban para que el canal de a poco siga creciendo. Y nada, bueno, gracias por ver el video. Hasta acá llegamos, así que nos vemos la próxima. Besis.